Hola, buenos días o buenas tardes y bienvenidos a Boga y Cía, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querida oyente, mi nombre es Ángel Seisnitos y soy el director de este programa y como sabes me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa para que aprendamos de amigos invitados que vienen cada jueves a esta casa, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Hoy ha venido aquí un amigo, un viejo conocido de la casa, Javier González Gutiérrez, fiscal. Don ¿Qué Javier, tal, Ángel? ¿Cómo estás? con su venia. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un Vivo, que no placer es poco. estar de nuevo contigo. Vivo, que no es poco. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento, como Bueno, siempre. por resumiros un poquito, Javi es el fiscal yo le digo Javi, vosotros cuando proceda, pues Javier, don señor González, no sé cómo os Ese. diría. A veces me Ese, dicen ese y con el dedo. Ese. ese, señalando. Bueno, para que entendáis un poquito, la relación que tenemos Javi y yo es muy buena. Llevamos muchos años ya de andadura y de amistad, con más o menos contacto, como ya veníamos hablando en el rato previo. Pero bueno, oye, tenemos una historia muy chula. A mí me parece que sí. Sí, tú estás casado casi gracias a mí, ¿eh? Sí, sí, tanto. Ostras, Pedrín, qué bueno. No, gracias a mí no, sino que yo lo animé a dar el paso Sí, prácticamente, ¿no? sí, sí. Es verdad, sí. Lo hablamos en su momento, sí. En su momento lo hablamos, ¿no? Y Sí. Javi, pues, ¿no? El Javi tiene un libro muy interesante que son Memorias de un joven fiscal, si mal no recuerdo, con Editorial Colex. Reflexiones. Reflexiones de Perdón, un joven fiscal. efectivamente, Reflexiones de un Pues joven fiscal. contando una anécdota sobre reflexiones de un joven fiscal, porque es una anécdota además de hace escasas horas. eh, o sea, siempre recordaré que tú me diste, ¿no? El puente para llegar a Conchi y a Colex para poder publicar el ensayo. Que desde aquí un abrazo porque sin ti y sin ellos, pues el libro seguiría en el ordenador. Me escribió un chico ayer, curiosamente, contándome que había leído el libro, que le había gustado un montón y que se estaba planteando que iba a tomar la decisión de hacer la oposición para fiscal y juez por haber leído el libro. Oye, qué buena. Y me hizo muchísima ilusión porque hace mucho tiempo, o sea, en su momento cuando publiqué el libro, pues en unos 3, 4, 5 meses, es verdad que hubo 7, 8, 9, 10 personas que me escribieron que se habían leído, que les había gustado y que o bien les había ayudado a tomar la decisión, o les había motivado mucho porque estaban estudiando, o les habían ayudado pues a comprender un poco, ¿no? Esos intestinos de la justicia de los que se habla en ese libro y de la oposición, pero casualmente lo de ayer me hizo mucha ilusión porque veo que es verdad, que sigue estando ahí, que de vez en cuando alguien se lo compra y se lo lee y de verdad que me hizo un montón de ilusión. La verdad es que es algo como que lo has sembrado, lo has hecho, pues además Javi hizo este libro en pandemia, después de una experiencia personal con el tema de su abuelo y tal. Y te estoy hablando de memoria, Javi. Uh -huh. Hace ya mucho tiempo que lo hiciste en el 2021, puede ser. Sí, bueno, lo escribí en 2020, pero bueno, escribí un poco, no sé, digamos, el 100% del cuerpo, pero el 50% de la calidad, porque eso tuvo que recibirlo, evidentemente, pues muchas vueltas y muchas revisiones, porque cuando tú haces algo y lo revisas un año después, la autocorrección que te haces a ti mismo es Sí. impresionante, ¿no? Y luego ya en 2021, finales del 21, 22, fue ahí ya cuando se produjo ya el cierre final, la incorporación del prólogo, de la colaboración externa de un amigo que era letrado de la Administración de Justicia y cuando el libro ya coge su forma, ¿no? Un poco de lo que se va a decir y lo que se va a contar en él. Y fue exacto, si no me falla la memoria, 2021, 2022, ya cuando el libro ya vio la luz. Y lo dejas ahí, claro, tú lo escribes, lo revisas tal, y claro, tú ya te olvidas, porque, bueno, verás, si cobras 4 o 5, lo que hablamos en su momento, eso tenía unos beneficios que iban orientados a, a los centros de mayores, si mal no recuerdo, o algo así, ¿no? Esa era la idea. Lo que pasa es que finalmente no se pudo, o sea, no se pudo orientar esa especie de vía de la donación porque creo que no era posible hacerlo de esa forma y yo tampoco he podido percibir ninguna ganancia para destinarla a esa finalidad, quiero decir, porque no he percibido ganancia como consecuencia de la publicación del libro. Que es que no se gana dinero publicando libros, es lo que hemos No, hablado no, no, mucha no, gente. ni mucho menos. Para mí, o sea, al final es verdad que hay una modificación que se realizó finalmente en el libro. Entonces, yo dije, bueno, pues si no se puede vehicular los escasos beneficios, porque realmente producir un libro es tremendamente caro. Aunque sea, o sea, si un ensayo de 160 páginas como el mío, seguro que fue costoso de producir, no me quiero imaginar luego los tremendos libros que hay por ahí, ¿no? De nuestro sector.
digo, bueno, si no se puede vehicular de una manera benéfica, ¿no? Lo que es el tema de la obra, digo, entonces hay un capítulo de la obra que se va a reservar a reconocer, ¿no? In memoriam de la gente mayor durante la pandemia. Y eso sí que se me permitió y ahí estuvo en la obra al final. Qué bueno. Entonces, bueno, fue una forma un poco de, oye, pues dentro del pequeño Ya que elenco esto de lectores no, que tenga, claro. recordar, ¿no? Lo que ha pasado ahí, porque Sí, sí. estamos aquí y que hay que agradecer, que hay que tener muy presente, ¿no? A la gente mayor y sobre todo lo que pasaron durante esa etapa, que fue, bueno, antes de ayer, como quien dice, ¿no? Ya hace 5 años, tío. Entonces, bueno, Parece sí, mentira, ¿eh? exacto. Entonces, bueno, pues esa concesión que me hicieron sí que yo se lo agradecí mucho a la editorial, dejar ese capítulo y ya está. Y todo el, ¿cómo decir? Todo el precio que yo he recibido es la satisfacción de las 15 o 20 personas de las que se han comprado el libro, esas 15 o 20 que a mí me han hecho llegar por una forma u otra un mensaje súper afectuoso de verdad, de decir que se lo han leído y que, mira, les ha servido para algo. Yo ya con eso me vale. O sea, lo agradezco que hayan invertido su tiempo en leer eso. Qué bueno. No, si al final lo he hablado muchas veces aquí, ¿no? Escribir un libro de por sí no te genera beneficio. Ya No, hablé de lo que yo he facturado con uno de mis libros y al final escribir un libro, o sea, te lleva muchísimo trabajo, no tiene ni por asomo repercusión económica en tu bolsillo, más no. que el hecho de que a alguien le pueda impactar más o menos y que está muy bien. Como tú ganas dinero es siendo un Pérez Reverte de la vida y publicando al año 2 libros y teniendo una comunidad de miles y millones de personas que te lo compran. Así sí puedes vivir de publicar, o bien que tu libro sea una parte de una herramienta de marketing, que es el caso al menos el mío, porque bueno, Javi es funcionario y ahora hablaremos de la función pública y de tu área de función pública, que por cierto, últimamente está sufriendo un montón de hostias por todos lados, ¿puede ser? Estaba pasando por un mal momento. Sí. Bueno, dejamos el tema del libro y ya me meto en esto porque me caliento. El hecho es No te que preocupes. últimamente estamos viendo, o al menos esto es un comentario que hago yo directamente y a título personal y particular como Ángel Seis Dedos, no quiero involucrar aquí a Javi por su posición de funcionario público y servidor de la justicia. Yo estoy viendo desde mi punto de vista, y Javi me lo podrá confirmar o como él lo ve, ¿no? A título personal, que hay una cierta digamos, vamos a llamarlo una campaña de acoso y derribo contra ese poder, el poder del poder ejecutivo frente al poder judicial. O sea, cuando yo veo esas sentencias de jueces machistas, clasistas, de esos que llaman también fiscales que están pro el poder, o sea, pro esta categoría o esta otra categoría, como que quieren ahora cambiar la ley de acceso a la justicia, como diciendo que antes solamente se accedía a través de apellidos. Oye, vamos a ver, todos los que estáis detrás de los auriculares, bien que lo sabéis, ¿no? Y si no lo sabéis, ya os lo digo desde ya. Nuestra Constitución recoge que el acceso a la función pública se hace bajo los criterios Mérito y capacidad. mérito y capacidad. O sea, cualquier persona puede perfectamente acceder a la carrera judicial. Cualquier persona puede ser funcionario de justicia, de prisiones o de lo que le salga de los cojones. Pues Sí. qué poeta soy. Y vamos a ver, que no me vengan ahora con historias de que si los apellidos, esto no se hereda. O sea, yo he visto empresas municipales que los puestos se heredaban de padres a hijos, pero eso era Total. antiguamente, O sea, antiguamente. es que la justicia no es un taxi, Ah, quiero ah, decir, ujú. ni Sí, una sí. farmacia, Un ¿no? negocio, es que no Entonces, lo es. O sea, efectivamente, tú tienes tu puesto es personal claro, e intransferible. O sea, tú sueltas tu claro. cargo y lo sueltas. Si quieres luego, mañana, Javi, quieres ser, en vez de fiscal, quieres ser letrado de la Administración de Justicia, pues me vas a perdonar, señor Javi, pero usted tiene que cesar el cargo, hacerse sus Sí, oposiciones de letrado de la Administración de Justicia y acceder a través de la vía como cualquier otro hijo de vecino. efectivamente, Entonces, efectivamente. vamos a empezar por ahí, por las bases, ¿no? Claro, al final la exposición de motivos de las normas, ¿no? Claro, el por qué y el para qué, ¿no? El sentido y la finalidad de las normas. Ujú. ¿Cuál es la razón de que se produzcan cambios normativos relevantes, ¿no? La semana pasada la comenzamos con la noticia, después del Consejo de Ministros, de que se iba, bueno, que empezaba ya su andadura el anteproyecto de ley para el fortalecimiento y ampliación de las carreras judicial y fiscal.
y que iba a conllevar, bueno, pues una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como uno de los cambios más relevantes. Y es verdad que la Ley Orgánica del Poder Judicial ya se ha modificado, bueno, desde su publicación ya se ha modificado en numerosas ocasiones, bastante más ocasiones que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al cual también le vendría bien un cambio, pero bueno, no es precisamente este tipo de cambio, el cambio que muchos fiscales no venimos demandando de nuestro Estatuto Orgánico, que bueno, consideramos que es una norma que debería actualizarse no solo a la realidad presente, sino también a los nuevos retos que pretenden imponer a los fiscales en su actividad profesional. Ujú. Hablo en este caso, bueno, luego si quieres podemos abordarlo de la posible, ¿no? De la posibilidad de la instrucción de las causas penales por parte del Ministerio Fiscal, ¿no? Si realmente esa modificación procesal penal llegara a producirse, bueno, pues nosotros necesitaríamos que ese estatuto orgánico estuviera preparado para protegernos en nuestra labor profesional ad extra y ad intra. Es decir, fuera de la Fiscalía y dentro de la Fiscalía. Pero bueno, si quieres luego Sí, lo comentamos porque lo podemos comentar. muchos tenemos la sensación, y al final es un secreto a voces, que toda esta modificación de la plantilla, esta ampliación de la plantilla, estos cambios tan superpuestos y tan seguidos que se están produciendo, pues van conduciendo, ¿no?, hacia la posibilidad de que se reforme finalmente, después de tantos años, después de tantos intentos, la ley de enjuiciamiento criminal. Ujú. Y claro, al hilo de lo que tú decías, si me permites, Sí, dale. una de las yo creo que hay varios puntos, varios puntos conflictivos, ¿no? Varios puntos calientes, varios highlights importantes de esta norma, que son, en primer lugar, la modificación del acceso a la carrera judicial y fiscal, tanto por el turno libre como por el turno de juristas de competencia reconocida. Establece un turno extraordinario de estabilización de fiscales y jueces interinos, que ese es otro tema también a tratar. Y esto son los elementos más trascendentes, y luego también, así como más trascendentes, bueno, La la ética, ¿no? modificación. Claro, la carrera profesional, el tema de los ascensos y la modificación también Los bueno, traslados y eso también, ¿no? los traslados, la Comisión de Ética Judicial y asimismo también pues la modificación de la forma de elección de las salas de gobierno, pero bueno, eso, Pero el tema de las salas de eso es gobierno, no. interesante, pero yo creo que deberíamos aterrizarlo un poquito, ¿no? Porque Sí, seguramente hay muchos compañeros y muchas compañeras que nos están escuchando en este momento que desconocen todo esto, porque claro, están en la otra cara. O sea, van contra vosotros, bien negociando contra vosotros, o bien a caballo con vuestra acusación. Con lo cual, ir a caballo en la acusación del fiscal, sinceramente, cuando te encuentras en esa posición es una maravilla, porque te dan medio trabajo hecho, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera parte, ¿no? muy Pues bien. aquí empezamos a hablar de ese anteproyecto de la ley orgánica de la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal. Primero, empezamos por las bases. Actualmente, ¿cómo está eso? O sea, tú coges y dices, me quiero preparar a fiscal barra juez, juez barra fiscal. Me voy a la escuela judicial, pero antes de ir a la escuela judicial, porque tienes que aprobar un examen de una oposición, debes de prepararte y pasar Efectivamente. una serie de fases que no vamos a entrar en profundidad, porque de esto ya hemos hablado en un par de ocasiones aquí Sí, con Javi y vamos a ver esa parte. Claro, hay gente que se puede permitir. Yo puedo entender que la exposición de motivos del gobierno diga, venga, vale, sí, hay familias que se pueden permitir pagarte un preparador y otras familias que no se pueden permitir pagarte un preparador, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos casos, como por ejemplo Natalia Velilla, que ha estado por aquí, que ya no necesitó preparador, y que se presentó, tal, era otra época también. Javi, tú en tu caso sí fuiste a un preparador, sí. y me consta que también tú preparas a personas, ¿no? Desde aquí lanzo el mensaje, Javi, Ocasionalmente, sí, puntualmente. ocasionalmente, bueno, efectivamente, ayudo con la preparación de otras personas, que me parece una forma muy buena de mantener la materia viva, porque al final, evidentemente, cuando nosotros aprobamos la oposición con el sistema que está establecido a día de hoy, claro, la amplitud del temario es muy, es vasta en el sentido de la amplitud, ¿no? A veces, claro, nosotros cuando empezamos a trabajar y nos empezamos a especializar, hay una parte de la materia que empieza a ocupar un lugar en tu cabeza, ya no el de la memoria retentiva, sino el inmediatamente anterior, el de los recuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que preparar o ayudar en la preparación, ocasional y puntualmente, siempre que no interceda en tu labor profesional, que al final es la principal, siempre es muy gratificante porque te permite mantener, ¿no? Estar al tanto de las reformas en todas las materias, incluso las que no trabajas en tu día a día. Con lo cual eso está muy bien. A mí me parece difícil, me parece complicado aprobar una oposición sin un preparador, ya sea un preparador particular o sea una academia, porque
bueno, salvo que te hayas presentado a una oposición que sea 100% escrita, que ahí sí puedes Claro. estudiártelo y puedes no prepararte, es verdad que te puede ocurrir, pero cuando tienes exámenes orales en los que tienes que ir concatenando materias y tienes que hacer las cosas de una determinada forma, sobre todo los exámenes de la carrera judicial y fiscal, los orales de judicatura, son exámenes extremadamente formales. Hay una serie de aspectos que atañen a lo que es el comportamiento en sala, la forma de dirigirte al tribunal, cómo ir explicando Eso solamente los lo sabes sucesos del examen. si has pasado A, por ahí, ¿no? Claro. a mí me parece difícilmente imaginable poder aprobar los exámenes orales de judicatura sin haber pasado por la mano de un preparador. Pero esa es mi ¿Y opinión. tú crees que parte de esa exposición de motivos del gobierno que la están escondiendo a través de eso, a mi parecer, ¿vale? De nuevo repito, estas son opiniones personales. Mm. ¿Puede ser que vaya también por ese tema? Por decir, oye, mira, hay gente que no se puede permitir esto y vamos a hacer que todo el mundo se pueda permitir. Bueno, a ver, yo creo que al final todo en la vida, cualquier tipo de formación, tiene un valor. Quiero decir, cuesta dinero, ¿no? Es decir, una oposición pues cuesta dinero, como también cuesta dinero, por ejemplo, hacer un máster. Hay máster, estudios de formación superior, posgrado, que también tienen un valor muy elevado, algunos de ellos más que el de una preparación de una oposición. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir con ello es que la formación académica superior tiene un valor, que tiene un valor. Ahora bien, hace ya tiempo que viene existiendo un sistema de becas para preparar las oposiciones a los cuerpos del Estado. A mí me parece fantástico que ese sistema de becas se mantenga y que ese sistema de becas también se amplíe, ¿vale? Porque ahora mismo la situación es difícil y es una pena que no me gustaría que una persona que tiene las cualidades para poder aprobar esta oposición por una cuestión económica no la pueda, no la pueda hacer, ¿no? Entonces ya hay sistemas de becas, hay sistemas bueno, que permiten recibir ayudas para poder preparar la oposición, porque al final yo siempre lo digo, como tú te preparas el turno libre, tú solo generas gravámenes en tu casa. Quiero decir, tú no produces, porque una persona que tiene que estudiar entre 9 y 10 horas al día poco puede producir. Generas gravamen, consumes luz, hay que darte Claro. de comer, hay que regarte de vez en cuando para que no te pongas pocho y pasan cositas, ¿no? Hay que comprar los libros, actualizan el temario, si tienes que ir a examinarte a Madrid tienes que pagarte, pues no sé, El depende de dónde vivas, transporte, pero bueno, el hotel. Luego la tasa de la oposición es irrisoria. La tasa de la oposición, bueno, no quiero decir cuánto es para no equivocarme, pero bueno, la tasa de la oposición, tú sales una noche a cenar y te cuesta más que la tasa de la oposición. Quiero decir, eso no es el problema, ¿no? Entonces, a mí lo que me da, lo que sí que creo que no se corresponde con la realidad y que además es un relato que ya está muy manido y que tampoco se corresponde con las estadísticas, son las afirmaciones de que la carrera judicial y la carrera fiscal, porque siempre es la carrera judicial y la carrera fiscal, lo curioso es que luego notaría, registro, abogacía del Estado, ahí nunca se meten. O sea, ahí hay apellidos compuestos múltiples, pero ahí nunca. O sea, carrera judicial y fiscal. Eh, que si son hijos de fiscales o de jueces, que si tal o que si cual, que si solo algunos pueden entrar, cuando la semana pasada pudimos escuchar todos a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que creo que bueno, sus palabras han sido muy sonadas, porque además estaban basadas en datos objetivos, porque para hacer según qué afirmaciones tienes que hacerlas con datos objetivos, que eso es una costumbre que últimamente se está perdiendo, y manifestaba la presidenta Perelló que realmente creo que era una tercera parte de los jueces de aquella promoción, sus padres no tenían estudios superiores, y luego decía que era irrisorio el porcentaje de aquellas personas que ya no su padre o su madre, sino que un tío, que un familiar o que una persona muy cercana, pues pertenecía a la carrera judicial o fiscal, ¿no? Pero vamos a ver, no es, a ver, aquí tenemos casos de algún abogado, compañero de tertulia, Ernesto, por ejemplo. Ernesto, su padre era magistrado y él no tiene nada que ver, él es abogado penalista. Bueno, y que tu padre, hombre, que tu padre sea fiscal, juez, te, te puede servir en caso de preparador. Vamos, verá, tú lo tienes muy, muy cercano y muy claro, que esto, Claro, yo creo que en primer lugar, eso yo ayuda. creo, O sea, claro, una cosa es que ayuda, otra cosa es que te lo consiga. O sea, ayudar, una claro. cosa es ayudar y otra que quiere decir, te preparo como mi hijo, ¿sabes? Que es mucho mejor y está más volcado y cuidado, que en la relación paterno-filial tiene que ser una putada que te prepare tu padre, por ejemplo, si hay alguien que lo está sufriendo, porque es un sufrimiento. O sea, un preparador, si desconectas o tenés algún problema con él, con ella, te cambias y a tomar por culo. Pero tu Es, padre no lo puedes cambiar. Efectivamente, pero bueno, al final esto también es una decisión, quiero decir, hay muchos padres
o padres o madres, o tíos o tías o Sí, familiares. digo padres porque son los dos primeros que se me han Claro, venido a la cabeza. efectivamente, que desempeña la actividad de la preparación y probablemente habrá muchos padres que si su hijo o su hija quisiera hacer la oposición, seguro que hay un porcentaje muy elevado que diría, yo Dicen te que lo llevo no. a un compañero, yo no lo hago. Claro. Es mucha Yo no lo hago, responsabilidad, ¿eh? es mucha responsabilidad y también el ambiente en casa un poco tiene que acompañar porque estudiar la oposición eso es una enfermedad que hay que extirpar cuanto antes. Entonces, obviamente, pues habrá muchos padres que dirían, oye, pues yo lo siento, pero yo no voy a pasar por esto. Te derivo a un compañero de mi máxima confianza y, oye, te entrego a mi hijo como mi bien más preciado para que le prepares porque su ilusión en la vida es ser esto, pero yo como padre o como madre, pues evidentemente no le voy a preparar porque esto puede deteriorar, si esto no se hace correctamente, puede deteriorar o puede afectar a nuestra relación. Y ese es un precio de verdad que no merece la pena. Y esto es una cosa Sí. que siempre digo. Nosotros cuando opositamos, al menos yo hablo de lo nuestro, ¿no? La carrera judicial y la carrera fiscal, que es la misma oposición, eh, estamos en una burbuja en la que parece que no hay nada más allá de la oposición, que todo es la oposición, que es lo más importante, que si no apruebas parece que es un fracaso en la vida, para nada. Quiero decir, para Sí. absolutamente nada, para absolutamente nada. Esto tiene que quedar claro. No pasa nada, no pasa nada. Pero claro, esto, parafraseando a Natalia Velilla, que le leí hace una semana o dos un artículo de prensa hablando un poco sobre este tema, decía una cosa muy interesante. Decía es que hay fiscales y jueces que son hijos de fiscales y jueces. Y Natalia Velilla venía a decir algo así como, tenemos que dejar de ver como un problema que los hijos admiren a sus padres. O sea, Claro. si mi padre o mi madre eh, es fiscal o juez y yo durante toda mi vida, desde pequeñito, he visto ¿Has ese visto lo que oficio es? en casa y a mí, hombre, creo que admirar a un padre hasta dentro de cierto, es una lógica, ¿no? De la relación paterno-filial. Si la relación paterno-filial se desarrolla bien y no hay problemas, en principio todos admiramos a nuestros padres. Hombre, luego pasan cosas, pero bueno, el común denominador, admiramos a nuestros padres. Entonces, si su trabajo te gusta, ¿por qué no vas a querer seguir sus pasos? ¿Qué tiene de malo? No, y aparte es que tú no conoces otra cosa más que la cercana a tu círculo. O sea, que Claro, ¿qué tiene de malo? planteárselo bien. Si tu padre es empresario, lo más normal es que tú acabes siendo empresario, porque sabes que eso existe, ¿no? Sin Claro, embargo, yo cuando empecé, lo digo como ejemplo, y muchos les habrá pasado, ¿no? sí. Cuando empezáis en la profesión, empezáis a estudiar derecho y tal, la figura del fiscal apenas se toca. O sea, el Ministerio Fiscal Sí, es sí. como algo que está ahí, bueno, vale, sí, pero que tú no te planteas ni te explican, esto es una oposición, el fiscal acusa que siempre acusa porque está tal, De hecho, porque yo creo que defiende tal. O sea, faltan a veces en las universidades, yo creo, más charlas de salidas profesionales. sí, sin duda, Con, sin duda. con Eso, profesionales jóvenes, porque yo ya lo digo, yo cuando tienes que ver una persona que esté en un estadio muy próximo al tuyo. sí, como lo veas un tío mayor allí, un tío de 60 años, tú no le haces caso porque lo ves un carca. Con todo mi respeto, si yo estoy en la Sí, universidad total. estudiando, a mí me inspira más un fiscal de 30 años que uno de 55, ¿vale? Sí, 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 no, pero porque Quiero decir, lo ves más cercano. efectivamente, y esto, bueno, pues esto es igual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que si tú quieres hacer la oposición, yo creo que tú la puedes hacer. Entonces, lo que no puede comprarse es el relato, porque es incierto y porque los datos objetivos demuestran que es incierto, de que solo las personas con dinero son fiscales y son jueces, que solo los fiscales y los jueces son hijos de jueces y fiscales, y el largo, etcétera, porque es incierto y es una falsedad. Ahora bien, hay que Pero, facilitar pero el tema eso. político ayuda. O sea, el discurso político que hay detrás de eso, porque eso no nos olvidemos que eso es un discurso político, Sí, ahí está diciendo claramente que, oye, esto es solamente cosa de la élite, ¿sabes? Como si el político no fuera la élite. O sea, solamente un hijo de un fiscal o un hijo de un juez podrá ser fiscal o juez. O sea, es ya que me es una estás incerteza. Es diciendo una que la incerteza. profesión de juez o fiscal, la oposición pública de juez o fiscal, es algo que está ahí, que lo heredan y que encima, oye, cuidado, que son una élite, que son ellos, que son malos, ¿no? Oye, ya estamos tirándole piedra al poder ejecutivo desde el poder legislativo, perdón. O sea, cuidado, con eso, A ver, con esa mezcla de la división de poderes. es muy complicado. Al final yo creo que es una especie de llamamiento o un recurso, yo diría, ¿no? La justicia, como dice la Constitución, emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal es una obra constitucional independiente que interviene y se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, si la justicia emana del pueblo, es una especie de relato que parece decirle al pueblo, la justicia emana del pueblo, pero no se corresponde con el pueblo el que emana, porque los que la integran parece que no se representan con el común denominador de ese pueblo. Y Ya. eso es incierto. Eso sí, y no tenemos que olvidar una cosa, que no estamos en Estados Unidos, ¿eh? Es decir, aquí el fiscal y el juez no está vinculado políticamente a un partido y van a elecciones y salen en la tele y se discuten entre ellos a ver a quién vota. No, no, no. Aquí el fiscal y el juez son técnicos
que han hecho una carrera muy rigurosa, que han aprobado una posición extremadamente complicada y que son profesionales. O sea, es que no debemos olvidar una cosa, es que al Poder Judicial, y cuando digo Poder Judicial, extiendo al Ministerio Fiscal, porque quiero decir, al final es que la oposición es la misma. Sí, sí, Es igual. oposición para el acceso a la carrera judicial y fiscal. Es que es la misma oposición, el mismo Básicamente, examen. si no lo sabéis, cuando hacéis el examen y pasáis todas las pruebas, llegáis a la Luego carrera eliges la judicial, tenéis que carrera. elegir fiscal o juez. O sea, Tú pero cuando apruebas, la base es la misma. rellenas una instancia. Luego dentro estudias el relativo a lo que te toca. Pero... Efectivamente, no debemos olvidar que es el único poder del Estado, que los que participamos de él y los que lo sirven son personas con cualificación técnica. Es el único poder del Estado, estricto sensu, ¿eh? Porque luego, evidentemente, luego siempre hay burocracia, siempre hay subcuerpos de funcionarios. Pues en las Cortes Generales están los letrados de las cámaras. En los ministerios también hay personas que integran cuerpos de la Administración General del Estado. Pero los ministros, los diputados, los senadores, que son los depositarios de ese poder del Estado, insisto, no se les exige cualificación técnica y oposición para alcanzar su cargo. Entonces, el Poder Judicial es el único poder A que la está vista al está. 100% servido por personas con una cualificación técnica mínima. Luego están los máximos, pero hay unos mínimos, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso, ese relato, no se corresponde con la realidad. Entonces, bajo Sí, pero ese luego te dicen, discurso... no, pero es que el Tribunal Constitucional está formado, pues mira, pero volvemos de nuevo al Tribunal Constitucional. ¿El Tribunal Constitucional forma parte de los tribunales? No es Poder Judicial. Pues ya está, a eso vamos, ¿no? O sea, No es Poder lo que Judicial. pasa es que te venden el discurso y te lo venden muy sencillo. Pero, Javi, una pregunta, tío, con respecto a la modificación. ¿Tú cómo ves el sistema de modificación del acceso? O sea, ¿cómo ves cómo lo quieren articular según este anteproyecto? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el anteproyecto quiere configurar el acceso de tres maneras. El turno libre, que es el turno tradicional, de yo acabo la carrera, me pongo a estudiar y hago unos exámenes. El turno de juristas de reconocida competencia, que es el famoso cuarto turno, solo que ese cuarto turno que tradicionalmente existía para jueces, que se podían presentar pues profesionales jurídicos que llevaran más de 10 años trabajados y tú te presentas por orden jurisdiccional y entonces accedes a la carrera judicial con la categoría de magistrado. Ese cuarto turno ahora quieren establecerlo también para la carrera fiscal y convocar dos oposiciones simultáneamente, una oposición de turno libre y una oposición de cuarto turno. De modo que puedes acceder por el turno libre a fiscal y juez y por el cuarto turno a fiscal y juez, no solo a juez como hasta ahora, magistrado, ¿no? Y luego el turno extraordinario de estabilización para los fiscales y jueces interinos. Entonces, en cuanto al sistema libre, que es el sistema por el que la mayor porcentaje de nosotros hemos pasado, que es el de los exámenes, yo creo que si se hace correctamente, no lo veo tan mal en el sentido de que se pueden reparar algunas fallas que tiene el sistema. Yo lo que pienso es que la oposición, en su caso, se puede endurecer. Lo que no se puede hacer es no se puede hacer más light. Sí. O sea, nunca una modificación de la oposición puede suponer que se facilite el aprobado de la oposición. Quiero decir, cuando digo que se facilite, no es que se facilite a quien se merezca aprobar, no se me entienda mal, que no se facilite, que no se disminuya la dificultad de la oposición, porque eso perjudica al ciudadano, quiero decir. Son trabajos muy delicados y, evidentemente, pues claro, disminuir la dificultad pues, supondría aquí la apertura de una brecha. Un coladero, cualquiera puede. Exactamente. Totalmente. Entonces, ahora mismo tenemos un sistema en el cual tenemos un examen tipo test, que básicamente lo único que vale es para decir apto o no apto, que esto es otra cuestión que se debería de revisar, y luego tenemos dos exámenes orales. Entonces, si te aprueba los tres exámenes, en principio obtiene plaza. Rara vez alguien ha aprobado sin plaza todo esto. Creo que hay algún precedente por ahí, no lo sé, hay historias, creo que alguna vez ha pasado, algún ha aprobado sin plaza, es raro, pero normalmente se suelen cuadrar los números o suelen sobrar algunas plazas. Eso es una putada, ¿eh? A mí me parece que sí. Haberte preparado, haberte pasado todo, haberte pasado el juego y de repente que te digan en la última pantalla, oye. Yo no conozco ningún caso. ¿Eh? Yo no conozco ningún caso porque los tribunales y los presidentes de los tribunales, bueno, creo que ellos hacen sus cálculos y establecen sus baremos o sus mínimos o sus criterios, digamos, para aprobar o suspender a un opositor. Y además tienen históricos, ¿no? Y saben perfectamente. Sí, claro. Entonces, ahora lo que se pretende, o la modificación pretendida, es modificar el sistema de acceso para suprimir un examen oral, introducir un caso práctico y ampliar el examen tipo test para que en el tipo test antes no ocurría, antes entraba aproximadamente el 80% del temario en el tipo test y luego el resto del temario, el 100%, se dividía en el primer y el segundo oral. Ahora quieren que el 100% de la materia, todas las ramas, todos los órdenes jurisdiccionales entren también en el examen tipo test.
Claro, aquí, pues, por ejemplo, claro, yo aquí hago mía pues la voz de muchos compañeros y muchas compañeras, ¿no? Hay compañeros y compañeras que están de acuerdo con la modificación del sistema, otros que no, y otros que, bueno, simplemente piensan que el mérito y la capacidad debe estar ahí, entonces que la oposición no se puede dulcificar, que tiene que mantener su nivel de dificultad y que consideran positivo la existencia de un caso práctico. Yo aquí te puedo dar mi opinión. Yo creo, porque al final tenemos que tener en cuenta una cosa. Luego toda la oposición, el gobierno o las Cortes Generales no dirigen la oposición. Hay un órgano que se llama la Comisión de Selección, que se integra por miembros del Poder Judicial y de la carrera fiscal, que son los que Que son dirigen la libres. oposición. Que es un órgano administrativo que por la orden administrativa concreta convoca a la oposición y que luego a su vez desarrolla el tenor general del sistema de acceso que está en las normas jurídicas más relevantes, ¿no? Lo que quiero decir es que luego la comisión de selección ya es la que se encarga de elegir a los tribunales, de desarrollar el temario, de fijar los parámetros bajo los que esa oposición se lleva a efecto, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, yo una frase que digo mucho es, siempre nos quedará la comisión de selección. Ya se encargarán ellos de proteger el acceso a la carrera, ¿no? Pero yo creo que los exámenes orales, bajo mi punto de vista, una de las novedades que incluye la reforma, que yo lo veo muy positiva, y en su momento cuando hablé contigo creo que lo comentamos, es que los exámenes se van a empezar a grabar. Me Hombre, sí. parece fundamental. A ver si no, desde luego, ¿no? Eso es como los juicios, ¿no? Cuando más de una vez se ha visto que no te han grabado un juicio y al final pues lo has impugnado, ¿no? Y Claro. tienes toda de ganar, porque al final esto depende de publicidad, ¿no? Y tienes que saber si pues se han hecho ciertas preguntas que estaban dentro o que no lo has hecho mal y Claro, te han suspendido porque le han salido las pelotas, que efectivamente. es para evitar ese tipo de cosas y la Claro. inseguridad, ¿no? del opositor, ¿no? Yo creo en la justicia de los tribunales, pero es verdad que a veces suceden cosas. Entonces, cuando suceden esas cosas, hay veces que uno dice, no puedo de ninguna forma contravenir bueno, o sea, una oposición al final, o sea, que un tribunal te apruebe o te suspenda no deja de ser un acto administrativo. Sí, 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 Pero total. yo no puedo recurrir ese acto administrativo porque no tengo parámetros. No tengo forma de discutir que yo no estoy conforme, por ejemplo, con esa calificación, que yo creo que no conozco a nadie que si apruebas una vez que apruebas, yo creo que ya no Te vamos a olvidas. pelearnos Sí, por una sí. nota, ¿no? Pero si has suspendido y tú crees que podías haber aprobado y tienes experiencia de otros años donde en actuaciones precedentes con un nivel la calificación ha sido distinta, etcétera. Hombre, yo creo que lo de la grabación de los exámenes es un instrumento de seguridad que a mí me parece que es muy, muy Para ambas importante. partes, ¿eh? No solamente para una. Claro, Para ambas partes. efectivamente. Hay muchos compañeros que piensan que los exámenes orales son objetivos. Yo creo que son objetivos en su mayor medida, pero creo que hay unos campos de subjetividad que no Muy, se muy pueden amplio. controlar. Muy Yo amplio. lo lamento mucho, pero No, no es no un hay. tipo test, Javi, vamos, es un tipo test, Vamos a tú ver, respondes a... un examen objetivo es un examen en el que todos los candidatos se enfrentan al examen en igualdad de oportunidades, siendo el examen el mismo. Y eso en un examen oral en el que tú tienes que meter y extraer de suerte los temas que configuran tu examen en una combinación de 180 temas o 190 temas en un examen y 140 o 150 en otro. O sea, yo estudié estadística y probabilidad y te garantizo que las combinaciones superan más de 1000 posibles combinaciones de ejercicio. Entonces, evidentemente, no es objetivo porque no hay dos ejercicios iguales. Es decir, es tan alta la estadística que si aprueban la oposición 300 personas, pueden los 300 haber tenido 300 orales diferentes. Pero el test se realiza el mismo día, a la misma hora, por todos los A todos a opositores. la Y el vez. examen y el caso práctico sería el mismo día, a la misma hora, por todos los opositores y el mismo caso práctico. Entonces, creo que el examen oral no se puede perder porque una persona que quiera ser fiscal o juez o que se quiera decir que es un fiscal o un juez, si no es capaz de defenderse delante de un tribunal, no puede sentarse luego para recibir delante de él a otras personas. Lo siento, yo lo veo así. Quiero decir, no. Tienes que pasar por la situación, tienes que hacer un dictamen jurídico oral, tienes que exponer 5 temas y luego dicen, no, es que, claro, son papagayos. A ver, sí y no, porque la combinación de temas es tan versátil que tú tienes que acomodar al tiempo y a las reglas del examen los Sí. temas que tú has sacado. Entonces tú diriges tu exposición y organizas tu exposición y eliges qué descartar, qué no descartar, Es qué una tengo que decir práctica sí o sí. para lo que te vas a encontrar después. Claro, yo siempre lo digo, todos somos fiscales cuando aprobamos la oposición, luego algunos se van para juez, porque el día que tú tienes que hablar una hora delante de un tribunal, ningún juez se verá jamás una hora hablando en la sala de vistas, de corrido. No, 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 Me no. parece improbable, me parece difícil, pero un fiscal, más de una vez en su vida, más de dos y muchas. Entonces, bueno, al final es un poco la idea, ¿no? Entonces yo creo que bajo este paraguas,
creo que la modificación del sistema de acceso podría ser buena, pero yo creo que los 2 orales se tienen que mantener y me parecería muy bien que introdujeran un caso práctico al final y que el tipo test se mantuviera. Pero creo que la nota del test, que si el caso práctico tiene un valor de nota, el test también lo tiene que tener. Porque Claro. lo que no puede ser es que un examen que todos hacemos el mismo día y a la misma hora tenga un valor simple de apto o no apto. Porque no es lo mismo aprobar el test por impugnaciones que aprobar el test desde el primer momento con una buena calificación. Claro. Es que no es lo mismo, ¿eh? Que tú estés suspenso en el test y se impone una pregunta y de repente entres, que el que aproba el test con un 90% de 100. Lo siento mucho, pero ha demostrado No, más formación que tú en eso, ese momento. eso iba, ¿no? Hay más dedicación, hay una puntuación Efectivamente. que está clara, ¿no? Que puede decir, oye, mira, pues ha sacado un 9 por esto, ha sacado un 8 por lo otro. Esos 2 puntos que le faltan son por esto, por esto. O sea, digamos que es Efectivamente. mejor, que se puede justificar realmente, ¿no? El otro, el apto o no apto es, bueno, es salvar el culo, básicamente, ¿no? Y Claro. luego, ante una posible impugnación, ahí tienes más problemas. Y con respecto a la creación de la escuela esta que hablan de preparación, una escuela pública, a mí esto me suena a lo mismo que la empresa esta de la IA, ¿no? Que es como decía, ¿no? Somos el país que tiene 80 y tantas personas trabajando en una empresa o sea, en una de esto que regula la IA, pero somos los que menos IA desarrollamos, ¿no? Sí. Me da a mí que tiene algo que ver con esto, ¿no? Será un chiringuito para meter gente, básicamente. Eso lo No digo lo yo. sé. Eso lo No lo digo sé, yo, la ¿eh? verdad. Es complejo, es complejo. Es decir, el Centro de Estudios Jurídicos es una dirección general que depende del Ministerio de Justicia, que básicamente es el centro que se encarga de la formación inicial y la formación continuada de los fiscales, los abogados del Estado y los forenses y los letrados de la Administración de Justicia, ¿vale? Es como la escuela judicial, digamos, de otros cuerpos de la Administración que también trabajamos en justicia. Entonces, bueno, la idea que tiene esta norma es convertir el CEG, coloquialmente conocido por todos, en una escuela pública de oposición, con unos profesores, unos preparadores y pues hacerlo como una academia más, aparte de las muchas academias que hay y los preparadores particulares. Bueno, es decir, quiero decir, me parece un poco extraño hacer una escuela pública de preparación, porque claro, yo no sé hasta qué punto es que se me antoja difícil, o sea, se me antoja difícil que el CEG pueda intervenir en la preparación, en la formación inicial, en la continuada, hasta qué punto eso no puede tener algún tipo de influencia positiva o negativa en ciertos ejercicios de la oposición. No lo sé, no lo sé. No, y aparte que hay empresas privadas que ya se dedican a esto, a la formación en oposiciones. Claro. Y entiendo que una injerencia del Estado a través de sus mecanismos en eliminar este tipo de mercado, bueno, no es eliminar realmente, ¿no? Pero sí que es meter las narices, ¿no? Y como siempre, ¿no? Bueno, ahí habría que Si lo verlo, eso hacen, habría que verlo. Si lo hacen, que lo hagan claro, bien, por lo menos. o con todas las oposiciones del Estado, Claro, es que es eso, es que es una. con todas, con Claro, todas. es que si tú me estás diciendo que vas a crear esto, ¿por qué los auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía, por decirte algo, no le preparas un temario, no le pones algo? O sea, esto habría, si quieres reformar todo el sistema de oposiciones de cuerpos públicos del Estado, que sean todos, no solamente unos, ¿no? Claro. No, es que esto apesta un poquito, tío. Porque no solamente, no me coja solamente el que te interesa, ¿vale? Cógemelos todos. Porque yo creo que te interesa especialmente eh, judicatura. Porque te interesa judicatura. Porque al final las Yo veo que resoluciones hay no, una fijación. sí, Hay una fijación la especial. resolución no la firma fulano de copa administrativo, las hace su señoría. Entonces, cuidado, que es muy fácil entrar por ahí y denostar a un cuerpo completo. Es Vamos complicado. a atacar esto desde todos los ángulos, ¿no? No sé, es Es como lo veo yo. complicado. A ver, al final tú ya estás preveyendo, o la norma prevé un sistema de ayudas públicas, un sistema de becas, etcétera. Bueno, pues con ese sistema de becas ya estás coadyuvando en esa preparación de aquellas personas que en principio no se lo pueden permitir, de acuerdo con el discurso y la exposición de motivos que dirige este proyecto normativo y que lleva dirigiendo el discurso político falaz, absolutamente falaz durante la judicatura muchísimos años. Eh, Quiero decir, ya estás ayudando con el sistema de becas, ¿no? Entonces, esa escuela pública de preparación es que es como, no sé cómo decirlo, es como si... Me parece complejo, me parece difícil, me parece dudoso, me parece también que bajo qué parámetros el Centro de Estudios Jurídicos va a seleccionar a su vez a los preparadores que van a trabajar en ese Centro de Estudios Jurídicos. Esos preparadores se les va a dispensar en todo o en parte de su trabajo, sí o no, porque si tú estableces una escuela pública de preparación,
¿Quién va a ser ¿Cuántos preparador? alumnos va a haber? Y esos preparadores que van a estar dispensados de su trabajo de juez y de fiscal ¿Qué, para dedicarse a preparar solo opositores, qué o esto ratio? cómo va a funcionar. O vas a meter ahí a un grupo de gente para...? A Y mí no, claro, que al me da más los final, segundos. no lo sé, pero quiero decir, además, este tipo quiero decir, es que los equipos docentes, quiero decir, es que los equipos docentes no cambian mucho, porque las promociones pasan y luego entre compañeros de promociones nuevas y antiguas siempre te dio clase tal, ay, sí, me dio no sé qué, y te dio clase aquel, uy, todavía sigue allí. Es como, ¿de Sí. qué forma transparente absolutamente también se va a dar igualdad de oportunidades a los fiscales y los jueces que ya son titulares si quieren formar parte de esa escuela pública de preparación, ¿no? No lo sé, yo creo que todo pasaría por la beca o la ayuda pública. Creo Sí. que a No mí me des parece idea, lo más, no más des fácil. idea con las becas y con las ayudas públicas, porque aquí se pondrían Pero bueno, a es repartir complicado. más Se me dinero antoja del que no difícil tenemos, arbitrar. Sí, desde luego. Ya sí. hemos hablado también aquí en alguna ocasión, tú y yo, además, de hecho, y de manera privada y de manera pública, que, bueno, que al final el fiscal general del Estado, pues poco tiene que ver con respecto a las directrices, ¿no? De ascensos y tal. Muchos pueden pensar que sí, que existe algún tipo de digamos, de instrumento que se hace a través del fiscal general. Claro, porque se llama fiscal general, ¿vale? Ujú. Pero eso dejando a un lado, primero, dejando a un lado dos cosas. Primero, el fiscal general y sus casos actuales, ¿vale? Ahí lo dejamos, que sea la justicia la que termine cayendo sobre si realmente ha hecho algo. Pero bueno, con respecto al ascenso y el traslado forzoso, me parece interesante que comentemos esto, pero de manera ya rápida porque nos estamos comiendo el tiempo, Javi. Sí, bueno, esto tiene esa harina a otro costal, que es lo que ocurre con el tema de los ascensos. Claro, en los ascensos en la carrera judicial y fiscal se suelen producir normalmente por ampliaciones de plantillas o por jubilaciones. Entonces, cuando se desbloquea esa plaza, pues un fiscal o un juez puede ascender a la categoría siguiente, ¿no? Menos la categoría primera, que es la de fiscales de sala y magistrados del Tribunal Supremo, que esos son cargos de ascenso discrecional, pero el ascenso de la tercera categoría a la segunda es un ascenso previsto en la ley, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo la ley pretende o establece la posibilidad de que los fiscales y los jueces ascendamos de categoría, o sea, de abogado fiscal a fiscal y de juez a magistrado, a los 5 años. A mí hasta ahí me parece fantástico, porque los últimos compañeros fiscales que han ascendido esta semana, triste y lamentablemente, injustamente, algunos de ellos han ascendido después de 13 años de carrera. Es un absoluto exceso. Un absoluto exceso, cuando los magistrados, los jueces que están ascendiendo a magistrados, por ejemplo, ahora lo están haciendo algunos sin apenas haber alcanzado los 4 años de ejercicio activo en la carrera, ¿no? Ese problema que genera la tardanza en ascender, que es un problema de carrera profesional, porque hay ciertos puestos en concreto que te exigen la segunda categoría, que tú no puedes optar a ellos por mucho tiempo que lleves en la carrera si no has ascendido, te dificulta la movilidad, te dificulta la conciliación y te dificulta la promoción profesional, porque no podemos olvidar que la promoción profesional es un derecho previsto en la Constitución que también se aplica a la función pública de aquellos que lo quieran ejercitar, ¿no? El problema está en que yo creo que esto es una cuestión que finalmente, pues yo espero que el anteproyecto o el proyecto definitivo pues se acabe suprimiendo, porque al final creo que todas las asociaciones judiciales y fiscales con este concreto aspecto han puesto el grito en el cielo, es que ascendían a los 5 años, pero te imponían la obligación de concursar en un plazo máximo de 3 años. Y si no, te adjudicaban la última plaza de tu categoría Donde fuera. correspondiente. Sí, digamos, se producía una especie de traslado forzoso, ¿no? Y eso también atenta contra la inamovilidad, que es un principio Claro. básico de nuestros cargos. Entonces, bueno, yo espero que el trazado forzoso se suprima, porque esto al final va a generar muchas dificultades a efectos de conciliación. Tenemos que tener en cuenta que hay comunidades autónomas y provincias con fiscalías muy pequeñas, Sí, que no es donde, Barcelona, que son sitios muy pequeños claro, y que incluso ahí tienes varios partidos judiciales con un fiscal para cada uno de ellos, ¿verdad? claro, Eso pasa en sí. Sevilla Yo hablo de, con claro, varias. fiscalías y partidos judiciales, hablo en general, donde a lo mejor los que ocupan las plazas de magistrado y de fiscal, las plazas de segunda categoría, son fiscales y jueces que tienen a lo mejor 20 o 30 años más que tú y que a lo mejor les quedan 15 años para jubilarse o más. Lo que quiero decir con ello es que al final tú a lo mejor has conseguido llegar a esa comunidad autónoma o a esa provincia en concreto en una plaza de categoría inferior a la tuya personal y no te pueden obligar a concursar por esa razón. Claro. Claro, no te pueden obligar a concursar por esa razón. Entonces, bueno, realmente esto es otro de los problemas, pero yo imagino que finalmente se acabará solucionando porque es lo que digo, al final la inamovilidad es un derecho, la conciliación también es un derecho y que una persona, por ejemplo, pongo el ejemplo, algunas de las provincias de España a las que más tiempo se tarda en llegar son fundamentalmente Castilla y León y también en Asturias hace muchísimo que yo no veo ningún traslado, ¿no? Entonces, quiero decir, tú consigues finalmente tu plaza
de repente y te dicen, no, has ascendido o consigues una plaza acorde a tu categoría o tú tienes que marcharte a otra comunidad. Y te Claro, ha después de costado, haber por hecho tu ejemplo, vida aquí, tienes hijos, tienes tal, lo que sea, ¿no? imagínate que eres de Valladolid y consigues llegar a Valladolid y de repente te dicen, no, pues usted ha ascendido, tiene dos opciones, o usted se va a Olot o se va usted a Olot, o se va usted a Figueres, o se va usted a Barcelona y dices, oye, es que a mí ahora mismo, o sea, me deshace mi vida entera esto, ¿no? Entonces yo Claro. imagino que esta cuestión acabará desapareciendo. Al final, yo creo que lo que ellos persiguen es, en la medida de lo posible, pues que cada fiscal o cada juez esté en una plaza acorde a su categoría, pero si al final tú vas a experimentar un desagravio pecuniario por decisión propia, mientras eso se quede en una decisión propia, Vale, ¿no? claro. Yo creo que también todo esto guarda relación pues, con todas las demandas de extensiones de efectos que ha habido en los últimos años, que ahora están paralizadas, donde, claro, donde muchos fiscales y muchos jueces que trabajaban en igualdad de condiciones con fiscales y jueces en una categoría superior o que ocupaban una plaza superior aunque tuvieran la misma categoría, pues demandaban el complemento retributivo correspondiente, porque al final en la carga de trabajo hay un reparto paritario. Entonces yo no puedo cobrar 600 euros menos que mi compañero de despacho cuando estamos trabajando lo mismo. Lo mismo. Creo que guarda lógica, ¿no? Cualquier persona va a ser coherente con eso. Eso Entonces yo espero que esto finalmente nos salga adelante. Y el tema había un tema que me parece muy interesante que he estado viendo por ahí, y es el hecho de la estabilización, porque está pasando muchas ocasiones, al menos yo me toca muy de cerca porque mi mujer también es funcionaria, y veo que hay mucho hueco no cubierto y luego se generan esos procesos de estabilización. Personas que llevan 15 o 20 años trabajando en un cargo, en un puesto, que ya prácticamente casi que no lo pueden echar. Si lo pueden echar, ¿no? Pero tú me entiendes. Pero en el Sí. caso vuestro, a mí me parece especialmente complejo, ¿no? Después de haber pasado la carrera judicial, entrar en un caso, en un proceso de estabilización de unos fiscales sustitutos. O sea, ¿cómo es este proceso extraordinario de estabilización? ¿Cómo se Bueno, pues plantea? ahora mismo en la carrera judicial, en la carrera fiscal, pues hay un número muy elevado de fiscales y jueces interinos. Bueno, para que quede claro, esto es una cuestión que se lleva autonómicamente hasta donde me consta, salvo en algunos territorios que están centralizados, creo. Entonces, tú, si tienes la carrera en Derecho, la licenciatura o el grado, tú te puedes apuntar a una bolsa para fiscal o juez interino. Tú también, evidentemente, pues aportas tus oportunos cursos que hayas hecho, pero bueno, hay veces que te encuentras. Y entonces, pues te pueden llamar y tú pues trabajas de juez o de fiscal de manera interina, transitoriamente, hasta que esa plaza se ocupa por un titular o mientras ese titular, por ejemplo, está de baja por paternidad, por un permiso de lactancia, por haber contraído matrimonio, por diferentes motivos, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues se ha hablado mucho de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que nos viene indicando es que en la administración pública pues hay que abocar o tiene que conducir un poco al fin de la interinidad por esa inseguridad laboral que también genera y porque en cualquier empresa ordinaria, si una persona está trabajando y le dicen que ya no va a trabajar más y la despiden, en principio debe ser indemnizada y en la administración pública los contratos se van intercalando muchas veces con parones de cierta duración, sin percepción de salario alguno y, bueno, pues realmente esto genera una gran inseguridad también para el trabajador, quiero decir, y no se indemniza a nadie, no ocurre absolutamente nada. Entonces también entiendo que esa parte de ese sector interino de la justicia se quiere estabilizar. Entonces, también es verdad que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que interpretarla correctamente. Esta sentencia se viene refiriendo a supuestos en los que, no sé si habla de entre 10, 15 o más años incluso de trabajo en el mismo exacto puesto, se puede regularizar la situación de una persona, porque es que ya después de 15 años realizando la misma labor, guarda cierta lógica que se la estabilice. Entonces, lo que pretenden hacer con la reforma, también para ampliar un poco el cuerpo de las dos carreras, la carrera judicial y la carrera fiscal, es establecer un examen extraordinario de estabilización en Solamente para el, los que están en ese punto efectivamente, para los Eso, interinos. Entonces, eso no va un poquito en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. es que ese es el problema. Al final, quiero decir, un juez, un Desde fuera, fiscal, Javi, cuidado que yo claro, que entiendo que una persona que haya estado en esa situación no es su culpa. Es culpa del ministerio, es culpa se lo diré, del gobierno autonómico que no lo ha movido bien. O sea, hay culpa de varios, ¿no? Que al final el pobre sustituto, la pobre sustituta, o sea, no tiene culpa. Pero en parte sí tiene culpa porque no se ha sacado la plaza. Cuidado, que hay bueno, al que, final, hay que verlo yo soy, desde los dos puntos, ya, ¿eh? mira, a mí hay una frase que no me gusta nada y es haber estudiado. No me escucharás decirla, no me escucharás decirla nunca, porque cada uno tiene sus circunstancias personales y yo esa frase, o sea, nadie que me conoce me, Te digo me, me una cosa, escuchará tengo decirla. el albañil que está haciendo mi casa ahora. Ese hombre no ha estudiado nunca y te digo una cosa, ese hombre vive muy bien y gana Bien. dinero. Y no ha estudiado, ¿eh?
Y yo sé de gente que hemos estudiado que vivimos peor. Entonces, bueno, al final es complicado, ¿no? Entonces, Ya. bueno, lo que se pretende también, no sé luego esto cómo se podrá encauzar, porque es verdad que, bueno, ya se han oído ciertas voces que manifiestan que eso atenta contra el mérito, el principio de mérito y capacidad, efectivamente, porque al final apuntarse en una lista y tener un grado, una licenciatura no acredita nada. Quiero decir, no acredita absolutamente nada. Sí, pasas una fase, pero no has consolidado, que ese es el Claro. problema. Cuestión distinta es que tú hayas estado trabajando y demás, y en la lista, y te han estado llamando, pero bueno, quiero decir, y también, a Sí, tú ver, has generado tu derecho a paro, tú has generado también tus cotizaciones, ¿verdad? Que digamos que claro, todos esos beneficios que tú has tenido durante tu trabajo, guay. Pero es que si tú ahora, es que es verdad que también que pagan justos por pecadores, Javi, que tú lo sabes, pagan justos por pecadores. a Hay ver, es que el gente problema, que luego va al examen por cubrir el expediente, porque saben que como sí, eso pasa a veces, no vayan al eso examen, pasa. van fuera. O sea, y luego están también las personas que, oye, que tienen circunstancias diferentes, que se sacaron o se presentaron a ese primer examen que le dio acceso a ese puesto con 25 años, que no tenían familia y ahora con 45 años tienen hijos, tienen responsabilidades, tienen tal, y no pueden. Lo puedo comprender, pero también Es es verdad comprensible. Pero claro, es que que aquí hay otros detrás, ¿no? lo que se está entregando es una plaza de juez o de fiscal, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que una de las mayores demandas que tienen los fiscales y los jueces, y que esto también el proyecto definitivo espero que lo acoja de este modo, es que si se produce esa estabilización finalmente, si no queda más remedio que realizar esa estabilización, es que en ningún caso, ningún sustituto, ningún interino que entre por el turno de estabilización acceda a la carrera judicial o fiscal sin sobrepasar al último juez o fiscal de carrera. Ya está, simple y llanamente. Tú lo Si al ves final todo, no queda más remedio, no, yo desde luego, yo sigo pensando que lo que debemos hacer es ampliar el número de plazas que se convocan a la oposición del turno libre y listo. y si realmente hay que cubrir 1000 plazas, que convoquemos dos procesos extraordinarios de 500 plazas y 500 plazas, pero para todos. Para todos. Quiero decir, si esas plazas están provistas, están presupuestadas, si esos salarios se pueden abonar, pues como el acceso a la función pública es por mérito y por capacidad, otra cuestión es que en ese proceso, por ejemplo, pues como ocurre a veces con la promoción interna de letrados de la Administración de Justicia, otro tipo de oposiciones en los que a lo mejor, pues para los fiscales y jueces interinos que lleven trabajando X años, que certifiquen una serie de sentencias puestas, juicios celebrados, etcétera, ¿no? Todo con datos objetivos, se pueda en alguna parte del proceso, ¿vale? Flexibilizar o suprimir, o es decir, recortar alguno de los ejercicios, pero que se demuestre el mérito y la capacidad. Si Vale. realmente esas plazas están presupuestadas y esos salarios se abonan, que se sometan a la oposición con el principio de mérito y de capacidad. A mí lo que me preocupa realmente son dos cosas. Una, que el ciudadano no tenga la mejor administración de justicia, con el mejor fiscal y el mejor juez. Eso es lo que a mí más me preocupa. Lo que más me preocupa, porque mira, en el proceso civil, a, a, afortunadamente, la segunda instancia tiene una cognición absoluta. Entonces, si en primera instancia la actuación es desastrosa, ya está la audiencia provincial para solucionarlo. Sí. Pero en penal, por ejemplo, la primera instancia pasa una vez en la vida. Luego se podrá declarar nulo un juicio, se puede volver a repetir un juicio, pero nunca será igual. Hay cosas que no se pueden arreglar. Hay cosas que no se pueden arreglar. Y a la vista está cuando se declara nulidad un juicio y se repite, luego los fallos no son los mismos, las declaraciones no son exactamente idénticas. Lo que quiero decir es que al final tenemos que buscar la forma de que ese ciudadano que acude a la Administración de Justicia con una controversia que requiere la intervención de un juez y, en su caso, de un fiscal, que tenga delante de sí al mejor fiscal y al mejor juez que pueda tener. A los más cualificados. ¿Cuál es la forma para hacerla? No lo sé. Porque también quiero decir, aprobar una oposición no te avala para todo. Quiero decir, no te avala para todo. Es verdad que has acreditado unos méritos dentro de un proceso reglado, pero tú puedes ser un extraordinario, tener una memoria prodigiosa, hacer unos exámenes extraordinarios en el Tribunal Supremo y puedes no ser un buen juez o no ser un buen fiscal. Igual que yo, por ejemplo, he trabajado con algunos interinos que eran muy buenos, muy buenos, pero muy buenos, ¿eh? Por eso digo que al final yo creo que hay que intentar buscar la forma de dar a la Administración de Justicia los mejores técnicos, los mejores jueces y los mejores fiscales. Y yo creo que el mérito y la capacidad tienen que estar por encima de esa estabilización. Y si realmente está presupuestado, hacer procesos extraordinarios y convocar oposiciones con 500 plazas o Yo, 600 plazas. yo creo que hemos llegado tú y yo a un consenso con eso. Ojalá algún día nos llamen para esa mesa y que estemos tú y yo allí intentando solucionar y arreglar los temas, porque sí es cierto que, bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo ya me metí bastante con el gobierno, a ser que mañana aparezca muerto debajo de un puente o cualquier cosa. No me digas eso, no me digas eso. Si aparezco muerto debajo de un puente, ya sabéis por qué, ya sabéis a quién tenéis que buscar.
A mí Javi, no. a ti no. Javi, si acaso tú y yo nos encontraremos debajo de un puente con alguna que otra copa de vino de más, que no lo niego. Pero un día que estemos de descanso, por favor, que Sí, no podemos beber trabajando. Sí, me parece una buena idea. perfectísimo. Y si es el puente de Triana y es en algún bar chulo, Pues estupendo. cuando quieras, ya sabes que estás invitado, que esta es tu casa, menos vender la hipoteca, la puedes hacer lo que tú quieras, ya lo sabes. Fantástico, fantástico. Javi, vamos cortando, llevamos ya mucho rato, ojalá de Ha esto sido un y placer, Ángel. totalmente, tío. O sea, a mí Yo nos te ha tengo que dar perdido las mucho. gracias, te tengo que dar las gracias porque yo lo único que quiero mandar como mensaje final, si me lo permites, es decir que los fiscales y los jueces nos sentimos muy afectados por esta situación y lo único que estamos haciendo, cada uno a su forma, cada uno a su manera, con sus demandas, con un contenido, con otro, es intentar proteger un servicio público al que se accede con un esfuerzo y un sacrificio extremo, pero que justifica la naturaleza del cargo, la responsabilidad y todo lo que ello conlleva. Entonces, simplemente que me hayas permitido conversar conmigo acerca de esto, yo también escuchar tu punto de vista, yo poder transmitir el mío, que habrá compañeros que estén de acuerdo, otros que no, pero que yo creo que lo que hay que intentar es buscar la forma es muy difícil, porque esa Sí, finalidad nunca está, ¿no? Lo mejor para el ciudadano, la mejor totalmente. administración de justicia. Si conseguimos eso, yo creo que ya hemos He hecho el triunfado. Pero trabajo. yo te agradezco tu tiempo, de verdad, te lo agradezco mucho. No, hombre, yo encantado de dar voz y ser el altavoz de todas las partes de la justicia, ya sabéis, tanto de las partes de los malos, que son los fiscales, perdón, los... ya sabes, ya sabes. Qué No, típico, ya, el malo de la película. el malo de la película. No, hombre, el malo cuando va en contra, pero cuando va más, verá que aquí más de uno se quejará de los fiscales, pero ya lo he dicho muchas veces. Suerte tenerlo al lado en el momento en el que tenemos un procedimiento y vamos a su remolque, porque al final no os olvidéis que vamos a su remolque en muchas ocasiones. Pero bueno, Así Javi, es. yo siempre te estaré agradecido por tu sinceridad, por tus formas de explicar las cosas, lo haces muy abierto para que todo el mundo lo comprenda y sobre todo también ser el altavoz que bueno, lo que podamos, ¿no? De vuestro movimiento. Me gustaría también charlar, quizás algún día, y hacerlo un debate conjunto con Carlos Viader, con Natalia Velilla, contigo. No sé, podemos juntar un par de magistrados y un par de fiscales y charlar sobre el tema. Que bueno, claro, tenéis diferentes audiencias y yo creo que esto puede hacer llegar el mensaje a más personas y sabéis que, bueno, pues que no estáis solos, que aquí tenéis un medio para poder explicar este tipo de situaciones. Javi, como siempre, muchísimas gracias por todo, tío. Gracias a ti, Ángel.